Aquí un día más con Descifrando la Guerra. Estoy hoy con mis compañeros Ángel y Miriam para hablaros sobre la situación en Ucrania, un poco la situación en Etiopía y bueno, aquellos temas que puedan surgir mediante o en base a vuestras preguntas. No sé por dónde querréis empezar vosotros, chicos. No sé si tenéis algún punto en particular que digáis, buah, este es el donde queréis empezar, porque realmente llevamos tanto tiempo mirando Ucrania con cierta preocupación, sobre todo este año, que ya es difícil. Miriam, te dejo a ti los honores de decidir por dónde empezamos. Bueno, yo empezaría quizás por noviembre, principios de noviembre, que fue cuando se dio la voz de alarma, siempre desde medios estadounidenses, de una acumulación rusa, de una fuerte acumulación rusa en las fronteras ucranianas. Eso en un primer momento, creo que ya lo hablamos en otro directo, pero en un primer momento los ucranianos dijeron que no eran conscientes de tales movimientos, aunque después sí que pasaron a ese discurso y recientemente esta semana la inteligencia militar ucraniana dijo que esperaban una invasión rusa para febrero o enero de 2022, o sea, para allá. Lo que es cierto y lo que hay que resaltar es que la mayoría de informaciones alarmistas vienen de fuentes de inteligencia y cuestiones así que son bastante opacas, lógicamente. Entonces, tampoco tenemos información sobre los posibles movimientos rusos que hay de tropas de artillería y de armamento. Hay imágenes, pero eso es muy difícil de catalogar, ¿no?, en cuanto a la dimensión. Si bien los ucranianos hablan de un despliegue de unas 90.000 efectivos rusos. Entonces, ¿qué dice Moscú? Moscú dice que hay una campaña contra ellos. Hoy mismo hubo una conversación entre Charles Michel y el presidente Putin, y Putin insiste en Minsk, en la implementación de los acuerdos de Minsk, que, digamos, para el Estado ucraniano son bastante complicados de llevar a cabo porque supondría dar un estatus especial a las regiones separatistas, a las regiones de Lugansk y Donetsk, y supondría también tener presente la influencia quizás de Rusia en la política interna ucraniana. Entonces, los ucranianos sacaron también una especie de documento que lo subimos en Twitter, no sé si se lo puedes enseñar, de cómo sería la posible invasión de Rusia a Ucrania. Evidentemente, todos los estados mayores, tanto rusos como ucranianos, como cualquier estado mayor de cualquier país, siempre va a hacer todo tipo de planificaciones sobre diferentes escenarios, es decir, que tampoco sería algo ultra relevante. Pero bueno, lo que más me llama a mí la atención es quizá en el entorno mediático cómo se está fomentando este miedo a la invasión rusa y de dónde viene. Porque si bien en la otra crisis de abril, creo que desde mi perspectiva y desde mi percepción había como una mayor... los comentarios no eran tan excesivos, quizás como ahora, en mi percepción. Y todas las partes llevaban un poco a la calma, ahora no. Creo que la línea roja de Putin, una de las líneas rojas de Putin, es que se pare de entregar armamento a Ucrania. De hecho, él ya dijo que hace, pues no sé si fue en octubre, él como que dio a entender que se estaba desarrollando infraestructura de la OTAN en Ucrania. Y él dijo, puede que Ucrania se una o no a la OTAN, eso no lo sabemos, pero sí que estamos observando esto. Y esto amenaza a Rusia, amenaza nuestra seguridad. Y están insistiendo mucho, porque insistió Putin, insistió Lavrov, insistió Peskov, que es Dmitry Peskov, que es el portavoz de la presidencia rusa, en que todas estas entregas de armamento a Ucrania podían provocar que los ucranianos decidiesen solucionar el conflicto de Donbass por la fuerza, lo cual indican ellos sería una catástrofe. Y ahí nos encontramos en la cuestión de si van los ucranianos a aumentar un poco la presión en la línea de contacto, como ya está sucediendo, como ya ha venido sucediendo, qué harán las repúblicas, qué harán las milicias y, bueno, qué hará Rusia. Y ahí pues hay una serie de escenarios, hay analistas que apoyan que va a haber una invasión segura, hay otros que afirman que no tiene por qué hacerse si no hay por el medio digamos que una acción ucraniana importante en Donbass.
Y bueno, es un poco cómo está la situación, bastante tensa. He puesto la imagen que decías, Miriam, para que puedan ver lo que han difundido los ucranianos. Y bueno, estaríamos un poco así. O sea, la tensión está bastante alta, es evidente. Y está bastante alta por lo que comentamos también en las fronteras rusas. Tuvimos hace poco esas nuevas escaramuzas entre Azerbaiyán y Armenia. Y por otro lado tenemos también la crisis en la frontera polaco-bielorrusa y el Mar Negro, que yo insisto siempre mucho en el Mar Negro. Y en los movimientos en el Mar Negro, que los rusos han alertado mucho y no les gusta nada que haya ese tipo de movimientos en esa región tan cercana. Y es hasta cierto punto normal porque me gustaría ver la reacción de Washington ante movimientos iguales o similares a los que ellos hacen en el Mar Negro en regiones fronterizas a Estados Unidos. Y bueno, no sé si quiere decir Ángel algo o tú, Jorge. Sí, no sé, yo quizá no sé si podemos dar una perspectiva a la gente más amplia en cuanto históricamente, quiero decir, creo que hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, como ha señalado, la cuestión de los acuerdos de Minsk, ¿no? Sí. Que al final se dan, yo entiendo, en un momento de mayor... Permíteme un segundito, Ángel, que contesto una duda súper rápida para que pueda entender el mapa. Nos han preguntado. Los BTG son Battalion Tactical Groups, que es básicamente las unidades en las que se mueve en gran medida el ejército ruso, y estamos hablando de que son compañías de motorizadas de dos o cuatro, son grupos compuestos de 2 o 4 compañías motorizadas, básicamente. Es para que se hagan un poco la idea a ese respecto. Estamos hablando de que eso, con esas cifras que están moviéndose ahí, los ucranianos calculan que debe haber unos 90.000, 100.000 soldados rusos cerca de su frontera. Pues bueno, decía eso, que como que creo que hay dos cuestiones de fondo históricas importantes, una de más cercana, que es lo que has nombrado, ¿no? De los acuerdos de Minsk, que yo entiendo que se firman en un momento de mayor debilidad de Ucrania y con bastante presión por parte de Estados Unidos, ¿no? Y de las capitales europeas, entiendo. Y es un acuerdo que realmente Ucrania no está dispuesto a implementar, ¿no? Y la cuestión es que como que no hay manera exacta de hacer avanzar el proceso porque, por un lado, Ucrania pone la prioridad la retirada de esos gobiernos y de Rusia de esas regiones cercanas, ¿no? Entiendo. Y, por otro lado, Rusia pone el acento en la necesidad de reintegrar a esas entidades autónomas y darles ese poder político dentro de Ucrania. Que lo que le interesa siempre a Rusia no es, evidentemente, tomar control efectivo de ese territorio, nunca ha pretendido anexionar los territorios del este, sino tener suficiente peso político para influenciar sobre la política ucraniana. Sí, sí. La cuestión es que unos insisten en que tiene que haber elecciones y otros, digamos la parte prorrusa o Moscú, y otros insisten en el papel que tendrán las milicias y en el desarme de esa zona. Entonces hay un problema sobre qué va a ser primero. Sí, esas elecciones en Donbass que no se hicieron, y por cierto, hoy la Rada ucraniana aprobó la extensión de la ley especial para Donbass, lo que significa que continúan abiertos a que haya elecciones, y nos da a entender que no quieren una retirada total y pública de Minsk, o sea, porque, bueno, yo lo leo así, ese movimiento se lleva extendiendo desde 2014, nunca se ha conseguido. Y lo que era la fórmula Steinmeier, ¿no? Un poco de hacerlo todo el mismo día, ¿no? Si las elecciones salen bien y las partes están de acuerdo, pues desarmar a las milicias. Pero hasta ahora no se ha conseguido y yo no creo que se vaya a conseguir. Precisamente es que Ucrania, cuando fue el alto al fuego de 2020, de julio de 2020, Zelensky tuvo muchísimas críticas por ese alto al fuego, porque realmente, pues, que ahora se ha retirado, pues los soldados antes de disparar tenían que hablar con Kiev, o sea, como que ponía bastantes restricciones a los movimientos del ejército ucraniano. Entonces, esto nos da una señal de que una implementación de Minsk generaría un malestar importante dentro de la propia Ucrania. Entonces, ahí está un poco, es un poco difícil, porque ¿qué haces? O sea, ¿qué se puede hacer? Porque aunque haya un gobierno prorruso, digamos, que tampoco, bueno, que el principal partido de la oposición no lo calificaría de prorruso,
en los términos en los que estamos acostumbrados, pero eso va a generar un malestar en el país. Por otro lado, si no lo haces, si el conflicto continúa congelado, no puedes mejorar la vida de la gente tampoco, porque muchos recursos se van destinados al conflicto. Entonces es una situación bastante complicada. Y también en ese sentido entiendo que, por un lado, los acuerdos sirvieron para evitar una mayor escalada en un momento en el cual el conflicto sí que estaba en un momento bastante grave, ¿no? Y por otro lado, no sé si quizá vemos en los últimos años un aumento de estas crisis periódicas, ¿no? Hemos tenido solo este año, por ejemplo, una en abril y una aparece ahora, de tensiones en el cual hay un aumento, un cierto aumento de los combates, de esa ruptura del alto el fuego, de tropas amasándose en las fronteras, de ese apoyo mediático y de esa retórica. Y no sé si eso quizás se debe a ese progresivo desgaste y agotamiento del proceso de Minsk, que ante su falta de implementación deja de tener cualquier tipo de legitimidad. A ojos, no sé, ya lo decía Moscú, ¿no?, estos días, que el proceso de Minsk ha muerto prácticamente, ¿no? Sí, lo que yo entiendo es que, bueno, da señales de agotamiento, está claro, porque tenemos el proceso de Minsk y tenemos Normandía. Y la cuestión en el formato de Normandía, que son Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, tampoco es que esté en muy buen momento, porque Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia, publicó la correspondencia interna con los alemanes y los franceses, como para mostrar que no es Rusia la que está en contra de implementar Minsk y que ellos están haciendo todos los esfuerzos diplomáticos de una guerra que ellos mantienen desde siempre, que Rusia no está involucrada. O sea, eso es el discurso de Moscú, no es nuestra guerra, es una cuestión interna de Ucrania, pero buscamos soluciones. Eso molestó muchísimo tanto a Berlín como a París. Y ahora mismo, pues, bueno, tampoco sé si ese es el formato ahora el mejor, porque las últimas declaraciones que hemos visto, los vimos ahora del nuevo gobierno alemán, que ese es otro factor importante. Tenemos otro nuevo gobierno alemán, tenemos otro nuevo canciller, que no es Merkel, y Macron, después de hablar con Putin, fue bastante duro, diciendo que, bueno, que cualquier agresión contra Ucrania, lo típico, saliría muy mal, problemas, etc. Entonces, pues bueno, el marco diplomático está un poco, sí da señal de estar desgastado, que no implica que se vaya a terminar, o sea, no lo sé, pero sí que está desgastado, sí. Esto que nombras de Normandía, no sé si quizá también se podría incluso vincular a lo que los rusos estaban intentando como añadir a Estados Unidos a ese proceso. No sé si porque Rusia interpreta que Estados Unidos tiene mucho más peso en la política ucraniana y que puede forzar a Kiev a algún tipo de concesión. Sí, pero es que el propio Minsk ya es una concesión. O sea, bueno, a ver, según se mire, ¿no? Pero yo creo que es lo que hablamos, que para Ucrania sí que... De todas formas fueron los ucranianos los que insistieron en eso, aunque me imagino que con otra idea, ¿no? Con la idea de que, bueno, les apoyen en sus posicionamientos y puedan un poco cambiar las líneas de negociación. Pero lo que vemos con Estados Unidos es una actitud bastante beligerante contra Rusia. Los movimientos, como digo, los ejercicios que se hacen en el Mar Negro, a los rusos nunca les va a gustar eso. O sea, y menos si los estás haciendo continuamente y cada vez más alargados en el tiempo. Entonces, bueno, Putin ya dijo que sus líneas rojas eran, no sé si tenemos el vídeo en el Twitter, y ya dijo que los occidentales no se están tomando en serio sus líneas rojas. Y hay un analista que a mí me gusta mucho, que es Dmitry Trenin, yo a veces lo nombro bastante, y él dijo como que Moscú ha llegado a la conclusión de que la OTAN y Occidente, ¿no?, solo va a entender el lenguaje de la fuerza. Que ya no va a haber, de todas formas, lo que vaya a pasar, yo no lo sé, pero creo que la reunión Biden-Putin, si se termina haciendo, que supongo que sí, será antes de final de año, ahí tendremos más pistas de lo que puede pasar. Porque otra de las teorías es que Putin está haciendo todo esto, Rusia está moviendo todo esto para presionar en las negociaciones. Bueno, eso ya se hizo, en tal caso. No creo que estén repitiendo la misma jugada y porque tampoco, bueno, Estados Unidos no sé qué tipo de concesiones estará dispuesto a hacer, pero tampoco creo que muchas. Ahí Jorge igual nos dice algo más sobre...
Yo ya sabes, hemos estado discutiendo estos días de que yo ya no solo que no crea que Estados Unidos esté dispuesto a hacer muchas concesiones, sino que tampoco creo que tenga la capacidad de decisión de hacer dichas concesiones. Quiero decir, ¿qué garantías puede querer Rusia en términos generales? Yo personalmente pienso que ahora mismo, después de lo ocurrido en general en la última década, Rusia quiere alcanzar algún tipo de statu quo duradero en la región, pero un statu quo que le beneficie. La situación actual en Ucrania, primero, no es un status quo, porque o sea, suele hablar mucho del conflicto ucraniano como un conflicto congelado, cuando no lo es, en absoluto. Es un conflicto podemos decir, de baja intensidad, un conflicto que no acapara titulares, pero desde luego yo no creo que puedas llamarlo un conflicto congelado y desde luego no es un conflicto que esté en un status quo cerrado. Entonces, porque sí, hipotéticamente tienes Minsk, sí, pero Minsk no se aplica, lo que habéis estado hablando al respecto. Minsk es una utopía a la cual no se va a llegar. Yo es algo que tengo claro a estas alturas. No se va a llegar a esa... No, o sea, sinceramente no creo que nadie vaya a forzar a estas alturas que se implementen los acuerdos de Minsk tal y como está escrito. ¿Sí? O vamos a un Minsk 3 en algún momento, o vamos a una cosa totalmente diferente. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, y teniendo en cuenta que, como digo, creo que verdaderamente Rusia busca solucionar la situación de Ucrania relativamente pronto para obtener un nuevo status quo regional que permita gestionar otras cuestiones internas, sobre todo, y sobre todo gestionar esta transición al mundo unipolar, o sea, al mundo multipolar que está habiendo en los últimos años. Yo creo que para ello necesita una serie de cosas que en Estados Unidos no están en las condiciones de dárselas, ya sea porque no quiere o porque no puede. Por ahora voy a decir eso, luego seguro que seguimos dándole vueltas al debate después. A ver... Venga, discutid de los dos, adelante, ataca. Habla, Miriam, por favor. No, a ver, es que yo creo que se habla mucho de que Estados Unidos se va a enfocar en China, es evidente, pero no van a dejar nunca a Rusia tranquila, por decirlo de algún modo, si se me entiende. No pueden tampoco eso. Entonces, quien ha hablado primero de mover armas nucleares al este de Alemania fue Estados Unidos. Quien tiene una presencia militar importantísima, muy cerca de las fronteras de Rusia, algo que es muy sensible para los rusos, o sea, porque una cuestión es cómo nosotros entendemos el mundo o cómo nuestros analistas expertos entienden el mundo, y otra cosa es cómo lo entienden desde Moscú, que es diferente. O sea, porque son ellos, por ejemplo, y se ve muy claro con esto de la guerra híbrida. Me paso para un ejemplo a la cuestión bielorrusa. Para Lukashenko la guerra híbrida la empezaron contra él. O sea, él en tal caso estaría respondiendo con lo que está pasando en Polonia, con lo que se le acusa que está haciendo en Polonia, con la situación de los migrantes. Y tienen esa percepción porque las revoluciones de colores, y tienen miedo a las revoluciones de colores, y Rusia es un país que lleva 30 años de estabilidad, más o menos, 30 años no, lleva 20 años de estabilidad, más o menos, pero es un país que también está llegando internamente creo que a un punto de inflexión, que es el fin de la era Putin. Yo también creo que, es decir, que eso también lo hay que tener en cuenta, y lo que Putin vaya a hacer o no, no lo sabemos, pero Putin no va a durar eternamente. Entonces, tiene por un lado esas cuestiones, por otro lado, tiene una serie de problemas como con Armenia, que si Estados Unidos parece débil por lo de Afganistán, Rusia en cierta forma también lo puede parecer por Armenia. Y yo creo que Putin no quiere ir a la guerra, no quiere hacer una guerra por muy rápida que sea y por muy efectiva que sea, porque eso no supondría una estabilidad. Pero, o sea, no creo que vaya a ser una Europa más estable después de una supuesta operación rusa a gran escala o, bueno, a mediana escala en Ucrania. Yo no lo creo. Lo que pasa es que están llegando a un punto pues muy complicado porque, bueno, porque el conflicto lleva casi 8 años, pronto va a ser 8 años, porque han perdido toda esperanza de tener cualquier tipo de negociación o acercamiento con los políticos ucranianos. Y hablábamos el otro día de varios artículos que escribieron dirigentes rusos. Fue muy curioso también el de Putin, hablando de la unidad de Ucrania y Rusia. Además es que se repite mucho, pero Ucrania
digamos, de forma sentimental es importante para Rusia. Entonces, pues bueno, no sé, yo veo una situación de una salida bastante complicada, aunque puede ser, evidentemente, bueno, que se llegue a un acuerdo y que se avance en otras direcciones, pero no sé. A ver, Perdona, sí, hemos perdido a Ángel en el proceso. por momentáneamente. Sí, bueno, no sé si has llegado a escuchar lo que ha dicho Miriam, Ángel. Sí, lo he escuchado. Claro, a mí me parece muy importante esa perspectiva rusa de la que hablas, en general, la perspectiva del otro lado, por decirlo de alguna manera. Y ahí es a donde iba también con la cuestión de la otra importante contexto histórico que hay que dar, ¿no? Que yo creo que desde la caída de la Unión Soviética realmente no hay una estabilidad estratégica en el este, ¿no? En el este de Europa, en el que estén conforme todas las partes. No. Porque el primer acuerdo, ¿no?, importante que hay entre Bush padre y la Unión Soviética es aceptar la retirada de las tropas soviéticas de Alemania Oriental y aceptar la reunificación. Pero eso a cambio de que la OTAN no se expanda hacia el este. Sí. Eso ya supone un cambio del propio orden construido después de la Segunda Guerra Mundial. Porque la Alemania dividida era ya en sí mismo un cambio estratégico muy importante, porque significaba que no hubiera un poder central en lo que es la Europa central tan potente como la Alemania industrial, ¿no? Entonces eso ya descuadró totalmente el tablero, la Alemania reunificada. Después, evidentemente, como sabemos, esa promesa se incumplió. La OTAN se ha seguido expandiendo, por lo tanto, Rusia considera desde entonces que constantemente Occidente ha cumplido todos los tratados que ha llegado con distintos presidentes de Estados Unidos. Entonces, no es simplemente que haya un orden dado en el este de Europa y Rusia lo esté rompiendo al hacer una guerra en Georgia, al ocurrir lo que ocurrió en Ucrania, al ocurrir lo que está ocurriendo ahora en Bielorrusia, que sean los ejemplos típicos, ¿no?, que podríamos sacar en estas típicas narrativas de desestabilización rusa. Entonces, lo que vemos claramente es una situación en la cual Rusia se ha sentido cada vez más presionada geopolíticamente en sus zonas que siente de influencia y zonas sensibles para su seguridad nacional. Y entonces, lo que se busca, lo que yo creo que estaba diciendo también Jorge, es crear un nuevo orden de seguridad más o menos aceptable para Rusia, que ahora está surgiendo y renovadamente como potencia, en la cual se pueda mantener un equilibrio más aceptable. Y a largo plazo, que fue lo que dijo Putin, ¿no? Le pidió a Lavrov como que, bueno, aseguremos las cosas a largo plazo y ya un poco de estabilidad, y creo que lo dijo de cara también a la cuestión interna, ¿no? Para no... Pero es que desde Rusia yo creo que se ve como que es la agredida, y a veces aquí se muestra como que Rusia es la agresora y ellos lo ven totalmente al revés. O sea, ya solo por lo de os quiero decir, pues la primera operación de Afganistán antes de 2007, que fue un poco el discurso de Putin en el que ya se rompió oficialmente un poco, ¿no?, esa relación un poco de estabilidad que había. Putin tuvo muchos acercamientos con Occidente, o sea, Rusia tuvo acercamientos hacia Occidente de cara a mantener, a buscar precisamente lo que tú dices, pero se le negaron, y se le negaron en muchas ocasiones. Y es cierto que al final, si tú conoces cómo ellos sienten y cómo ellos califican ciertos actos, sobre todo en la cercanía de sus fronteras, ¿no?, porque al final las invasiones rusas hacia Rusia en los pasados 100 años vinieron todas de Occidente, o sea, no fue al revés. Y eso lo tienen pues bastante marcado. Entonces, ellos están un poco a la defensiva. Por eso yo creo que ahora seguirán a la defensiva y no realizarán ellos el primer ataque, en tal caso. Considerando como ataque meterse en Ucrania de manera pues totalmente clara y con todo, ¿no? Jorge piensa diferente, pero yo no lo veo así. Por ahora, ¿qué puede pasar? Puedo estar equivocada, sin duda. Simplemente, puede hacer el breve punto. Yo lo que tengo muy claro, ¿vale? Son dos cosas principalmente. La primera es que yo creo firmemente que Putin quiere dejar cerrada la situación ucraniana antes de 2024.
No voy a entrar aquí a entrar de si va a volverse a presentar o no, de si va a plantear un sucesor o no, cómo va a ocurrir las cosas después de eso. No quiero entrar aquí porque ese es un debate larguísimo, del cual me parece que ahora mismo solo se puede especular, porque dudo que el propio Putin sepa lo que va a hacer en 2024 ahora mismo, si te soy plenamente sincero. Da igual. Y etcétera. O sea, que no quiero entrar en eso ahora mismo. Lo que sí quiero entrar es en que yo creo que Putin tiene en sí mismo una imagen de ser la persona, y me parece correcta, por cierto, que ha sacado a Rusia de esa década horrible que fueron los 90 y que la ha reconstruido y que la ha devuelto a su lugar como gran potencia en el mundo. Y yo creo firmemente que Ucrania es el asunto pendiente que le queda por cerrar antes de poder hablar de activamente de su legado como tal. Activamente, yo soy de los que piensan que esta es una cuestión importante, una cuestión verdaderamente importante. Y por lo tanto creo que habría que ver cómo se puede llegar a una solución ucraniana, porque como estaba diciendo antes, esto no es una solución. Esto que hay ahora no es una solución de ningún tipo, es simplemente continuar pateando la pelota hacia adelante y esperar en que de que algún modo mágicamente se llegue a algo, cuando lo que estamos viendo es, bueno, ya he estado hablando un poco de ello, ¿no? Que las autoridades ucranianas no están dispuestas a negociar realmente nada. Simplemente esperan que haya que haya un mayor acercamiento progresivo a Occidente y que Rusia no haga prácticamente nada a ese respecto, porque parece desde luego es como está actuando en general el gobierno ucraniano. Y en términos generales, yo creo, por lo tanto, que vamos a ver que, si bien no creo para nada que los rusos tengan ningún apetito particular de meterse en guerra, ¿vale? No lo creo. O sea, no soy ni mucho menos uno de los atlantistas agitadores que van a decirte, no, es que los rusos están deseosos de de direccionar su Ucrania entera mañana. Y por lo tanto hay que hay que darle armas nucleares a Kiev, porque he leído algunas editoriales en ese sentido. Más de una. Sí que creo que si consideran que todas las opciones diplomáticas están agotadas, si consideran que tienen la capacidad de salir más o menos bien parados de una intervención, y si consideran que Occidente no va a responder con particular fiereza por diversas razones, cosa que no me sorprendería teniendo en cuenta la imagen de debilidad que tiene ahora mismo la administración estadounidense después de Afganistán, la imagen de división general que tiene de la OTAN después de cosas como lo del AUKUS, y en general el hecho de que no estamos para pegar tiros en ningún lado, la verdad, por las distintas crisis económicas, mientras que de repente Rusia se ha encontrado con que ha tenido unos beneficios inesperados a nivel económico por el incremento de los precios de hidrocarburos, pues pienso que hay una ventana para que quizá, si después de la siguiente reunión con Biden, porque creo que va a haber otra reunión con Biden, los rusos están negociándola, pero todavía no se ha confirmado, así que solo voy a hablar en creo, siguen sin conseguir unas concesiones que nuevamente, como decía antes, no creo que siquiera los americanos les puedan dar. No descarto para nada que los rusos se planteen hacer algún tipo de operación limitada. Nada más lejos de una invasión ucraniana a gran escala, ¿vale? Eso no creo que es un escenario. Pero avanzar por la costa hasta el Dnieper, bueno, eso soluciona muchos problemas que tiene Rusia ahora mismo, potencialmente. Siendo el primero el de los problemas de irrigación de Crimea, los segundos el de darle espacio a las propias repúblicas, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso puede tener muchos otros problemas, por supuesto, pero yo solo quiero decir que no me parece un escenario descabellado. Por ahora. Yo es que no, a mí sí me parece, o sea, es que me parecería que puede ser que, a ver, es perfectamente posible, pero yo creo que tendría consecuencias serias para Rusia. Sea en modo de sanciones, sea como sea, y las sanciones hacen daño. O sea, que a veces hablamos de sanciones como un poco, ¿no? Pues porque desgraciadamente los países se están relacionando mucho a través de sanciones, pero la situación económica interna es importante. Es importante en Rusia, en Ucrania y en cualquier país. Y si tú estás sujeto a sanciones, a Rusia ya le han hecho bastante daño las de Crimea. Y Putin también lo recalcó de nuevo, o sea, que la Unión Europea los aleja, que solo habla con ellos con las sanciones. Entonces, no sé, yo es que no sé.
Yo la verdad es que no. Yo esperaría para tener un poco de idea a la reunión entre Biden y Putin. La cual yo creo que, teniendo en cuenta cómo resultó la primera reunión después de las tensiones de abril y cómo han ido otras reuniones recientes de Biden que ha tenido con otros mandatarios autoritarios, como pueda ser Xi, no creo que vayan a ningún lado. Yo es que no digo así, no creo que vayan a ningún lado y por tanto los rusos van a decir, bueno, pues si la diplomacia no funciona, lo que decía Trenin en su artículo precisamente, si no hablas con Lavrov, hablarás con Shoigu. Sí. Yo es que creo que literalmente es eso. Yo creo que en ese punto estamos. A ver, yo es que no sé, porque dentro de la propia política ucraniana está habiendo también bastantes cuestiones complicadas. El presidente Zelensky está haciendo continuas limpiezas de su círculo político. Tiene bastantes resistencias, incluso el propio Avakov, el que fuera ministro de Interior, y otras personalidades como importantes periodistas ucranianos están hablando un poco de que va hacia que tiene unas tendencias un poco autoritarias, que debería retirarse, cuestiones así, y creo que se está haciendo un poco la tormenta perfecta en el país, porque la situación no es buena. Tienen una crisis energética muy importante, o sea que al final hoy he leído una noticia como que varias casas de Kiev o barrios de Kiev se quedaron sin luz, y tiene alrededor unos vecinos que no miran a Ucrania para intentar todos sacar un rédito, por ejemplo Polonia, que hoy mantuvieron una conversación Zelensky con su homólogo polaco, pero bueno, yo no creo que las intenciones de Varsovia sean las más claras y las que más puedan favorecer a Ucrania como Estado, como país. Entonces, veo esa situación y porque con Turquía también tiene muy buenas relaciones y tienen acuerdos importantes en defensa, pero ya vimos cuando Ucrania utilizó por primera vez el dron en Donbass, no dentro de la DNR, sino que fue en la línea de contacto. Ya vimos cómo Turquía rápidamente se trató de quitarse de medio, decir, no nos relacionéis con esto, nada, porque tuvo llamadas de atención de Rusia. Entonces, pues bueno, es una situación yo creo que bastante complicada, sobre todo para la política interna ucraniana, porque la guerra, a ver, al final la guerra, como ya he dicho antes, está impidiendo a Ucrania que pueda llegar a una estabilidad, a una mayor estabilidad económica, que pueda mejorar las condiciones de vida de la gente, y cualquier presidente o cualquier gobierno que llegue al país va a tener que lidiar con una situación muy complicada que te impide mejorar y que te impide un poco hablar más de tú con otros países. Porque sí que es cierto que yo veo a la Unión Europea cansada de Ucrania, o sea, no están haciendo realmente nada así como muy potente por ayudarlos, porque las declaraciones diplomáticas están muy bien, pero la realidad es que en Donbass sigue habiendo muertos, están aumentando las hostilidades, la situación energética es terrible. Y bueno, más allá de declaraciones diplomáticas, y sí que hay que parar, que los rusos que tienen que parar de intentar desestabilizar a Ucrania, etcétera, como dijeron hoy el nuevo, tampoco veo mayor preocupación. No sé vosotros. Yo la verdad no sé muy bien qué decir. Yo ya sabes, no tengo mucho que añadir después de lo dicho, sinceramente, Miriam, de verdad. ¿Cómo? Que no tengo mucho que añadir realmente. A ver, es que es bastante... Y por otro lado, es decir, tenemos esta es la situación en Ucrania y tenemos lo que está pasando en la frontera polaca. O sea, que es una zona también altísimamente sensible, que ahí sí que está involucrados directamente varios miembros de la OTAN, y que Belarus es miembro también del CSTO, ¿no? O sea, quiero decir que cualquier problema que haya ahí van a involucrar directamente a Rusia y a la OTAN. Y aunque hay una retirada parcial, aunque hay conversaciones, o sea, una zona tan sensible, con tanta
militarización por ambas partes, pues también puede ser un problema. Es que tenemos dos crisis bastante importantes, que al final la situación de los migrantes, evidentemente a nivel humanitario es terrible, es horroroso lo que se utilice a personas para fines políticos y además las personas que tienen necesidad, que se utilice de esta manera, ¿no? O que al final entren en un juego de intereses geopolíticos donde ellos son los menos importantes y solo sirven para lanzarse acusaciones. Eso me parece terrible. Pero hemos visto que Lukashenko sabe apostar fuerte. Un Lukashenko que se estaba dando ya como por, bueno, está bajo la influencia rusa porque se vendió ese mensaje. Yo, en mi opinión, no creo que, no creo que Lukashenko no tenga capacidad de decisión, la tiene y bastante. Y Rusia va a estar obligado a asistirle porque están vinculados militarmente, porque han firmado muchísimos acuerdos que si bien benefician a Rusia, también a Bielorrusia. Entonces, pues bueno, tenemos ahí dos situaciones bastante complicadas. Y por ahora no hay atisbos de que se vaya a rebajar el nivel por ninguna de las partes, que es la tendencia que yo veo, que va escalando por lo menos en declaraciones. No veo que haya partes que digan, no, bueno, vamos a frenar. No veo a nadie, ni a los rusos, ni a la Unión Europea, ni a los ucranianos, ni a Estados Unidos. Sobre lo que decías de las sanciones, creo que precisamente hemos estado viendo durante los últimos años un agotamiento de la necesidad o de la voluntad de ciertos países de Estados miembros de la Unión Europea en mantenerlas, ¿no? Y precisamente si Rusia hiciera algún tipo de acción, esa puerta se cerraría totalmente, ¿no? Se renovaría otra vez los esfuerzos de esas sanciones y la voluntad de los países miembros por mantenerlas. Mientras que ahora mismo hay, pues eso, por ejemplo, lo que decía el presidente de Bulgaria hace nada, en las presidenciales, que las sanciones no han servido para nada y que la relación con Rusia se ha visto muy deteriorada por eso y que la situación, decía, sí, en su opinión, lo ocurrido en Crimea es ilegal, pero en este momento es de Rusia y eso es un hecho. Sí. Y eso es un reconocimiento de la incapacidad de la Unión Europea de llevar adelante ningún proceso político con Rusia y de que esas sanciones no estaban sirviendo. Y evidentemente, si Rusia llega al extremo de tomar algún tipo de acción militar, se va a ir al traste cualquier posibilidad de levantar las sanciones. La cosa es que eso crees que verdaderamente se van a levantar las acciones. Que doubt. Sinceramente, al menos en el corto o medio plazo. Y aún así, también te digo, si pones en la balanza el daño que han hecho de sanciones a Rusia, que sinceramente ya se han mitigado mayormente simplemente por un giro de mercados hacia Asia, y los posibles beneficios de una operación limitada en Ucrania, si no consigues que estos sean dados de otra manera, no sé yo qué lado sale ganador, ¿eh? Yeah. Después, en lo que estábamos diciendo de que el problema de Occidente con Rusia ha sido doble. Ni ha sabido, por así decir, neutralizar a Moscú, ni ha sabido integrarla. Porque Rusia, cuando ha querido integrarse, no se lo han permitido. Yeah. Es decir, Rusia propuso estar en la OTAN. Y después... Sí, pero la Rusia entonces y la Rusia de ahora no tiene absolutamente nada que ver. Sí, pero fue la Rusia de entonces a la quien le negaron la entrada. Ya, por supuesto. Pero bueno, los errores cometidos por Occidente entre los 90 y los 2000 son una cosa que nuevamente merecería todo un directo aparte para hablar de ellos. Nos preguntan si actualmente Ucrania sigue usando gas ruso. Han estado en conversaciones hace poco para ampliar 15 años más el suministro de gas ruso a Ucrania, sí. O sea, quiero decir que a pesar de las sanciones y de todo, sigue habiendo comercio, sigue habiendo relaciones bastante importantes entre ambos países. Lo que pasa es que, bueno, al final estas cuestiones políticas,
pues daña muchísimo unas relaciones que ya están bastante deterioradas, pero sí que sigue habiendo contactos. Nos ha hecho otra pregunta que me gusta contestar, es si podrían unos gasoductos en el Mediterráneo reducir seriamente la influencia de Rusia. Y yo, bueno, sí, potencialmente sí, pero ¿a qué precio? Porque quiere decir, hablamos de gasoductos en el Mediterráneo, si hablamos de gasoductos en el Mediterráneo y concretamente hablando del gran gasoducto que está planteando el Mediterráneo, hay que hablar de otro vecino problemático que es Turquía, que es la razón por la cual esos gasoductos no están llevándose plenamente a cabo hasta el momento. Quiero decir, no hay cosas sin precio, no hay nada que no tenga un precio. Así que, nuevamente, sí, probablemente podrían reducir la influencia de Rusia. ¿Hasta qué punto, por un precio que merezca la pena? Dudas al respecto, yo desde luego las tengo. Pero al mismo tiempo diré, no es solo la energía la influencia de Rusia. Rusia es mucho más simplemente que el gas. Por mucho, desde luego, querría salir de esa mítica frase que dijo el ya difunto senador John McCain estadounidense de que Rusia era una estación de gas con bases militares. Quiere decir, Rusia es más que eso. Muchísimo más, sí. Ahí el dilema de la aritmética europea, es decir, claro, ahora estamos hablando de la siempre comentada amenaza rusa para los países del este, para los países del Báltico y para Polonia principalmente, ¿no? Pero igual hablan Grecia de la amenaza turca y hacer las concesiones que se necesita para conseguir pasar ese gasoducto, por ejemplo, el israelí, egipcio, chipriota, que está intentando Grecia con esa alianza por el Mediterráneo, equivale a enfrentarse a Turquía. Sí, claro. Las concesiones que haces en un lado, las haces en otro. Polonia se lleva muy bien con Turquía. Le decimos a Polonia que corte lazos con Turquía. Pero los franceses dicen quieto, parado, ¿sabes? Claro. ¿Sabes? Así que no es tan sencillo, vaya. Y más cosas que nos preguntan por ahí. Bueno, están hablando sobre la situación en Bulgaria, Ángel. No sé si tienes algo tú que comentar por ahí, porque yo todo lo estoy siguiendo. Pero... A ver, no tiene mucha amiga, es decir, por un lado ha sido la cuestión de las presidenciales por los comentarios que ha hecho Rumen Radev en un debate electoral, que es eso de que he dicho, en este momento Crimea es de Rusia y ya está, pero después ha aclarado, a ver, la anexión es ilegal, pero la situación política es esa, que es a lo que él se refería. También es evidente que él tiene una base en Bulgaria, una base política muy, se puede decir, rusófila. Pero vamos, que esto no ha sido ninguna táctica política como se está comentando entre ciertos círculos atlantistas. Es decir, es una pregunta de una presentadora que le ha respondido simplemente honestamente. Evidentemente con eso no enfada a su base de votantes, pero vamos, que tampoco va a conseguir ningún voto adicional. Es decir, que algunos le están diciendo como que lo ha hecho para ganar las elecciones. Y perdona, pero es que ganó la primera vuelta con el 49,5%, es decir, hubo segunda vuelta por los pelos y ha ganado la segunda vuelta con el 62% de calle. Es decir, su rival era un conservador del partido YERB y es una persona... es decir, el partido conservador está muy manchado por la corrupción y Rumen Radev es alguien muy bien visto dentro del país, es el político mejor valorado y es visto como una figura anticorrupción. Después es el tema de las elecciones parlamentarias, que puedo hablar, pero no sé si interesa ahora. Yo creo que sí puede interesar. Quiero decir eso porque me empezó... Dale, adelante. Sí. Vale, pues a ver, el tema es que Bulgaria ha tenido 3 elecciones parlamentarias este año. Una en abril, otra en julio y otra ahora en noviembre, junto con las presidenciales. La crisis política se debe, pues, a que, escándalos de corrupción. El gobierno intentó hacer como varias tácticas políticas para alargar su gobierno, que tenía elecciones este año, y lo consiguió. Habló de hacer un constitucional, una asamblea constitucional, pero al final no salió adelante. El caso, al final hicieron elecciones como tenía que haber, en abril de 2022. El caso es que los resultados electorales no arrojaron lo suficiente para que hubiera una coalición de gobierno. Y salieron bastantes partidos denominados como anticorrupción, de distintos signos, unos que hablaban de democracia directa y otros pues más
de centro, verdes, etcétera. El caso es que en las primeras elecciones no hubo suficiente, las segundas ya cambió un poco la cosa porque ganó uno de estos partidos nuevos, ITN, Hay tal pueblo, o algo así se traduce, que sean estos más de carácter, como dicen, populistas, porque democracia directa. El caso es que este partido quería hacer gobierno solo, no quería gobierno en coalición, y eso impidió que pudiera haber un gobierno. Y la culpa se la echaron a ese partido, evidentemente, que había ganado las elecciones por muy poquito, y debido a ello pasó de tener, no sé, 26% de los votos en julio a ahora en noviembre tiene un 9%, se desplomó. Y el partido que ha ganado las elecciones ahora en noviembre ha sido otro partido anticorrupción totalmente nuevo, que se ha fundado con Volt. Es una coalición de 3 partidos. Volt, que es este partido paneuropeo, ¿no? Clase media europea y otro partido socialdemócrata. Ha conseguido ganar, pues eso, claramente frente a los conservadores, no sé si con el 28%. Y está fundado por 2 ministros del gobierno técnico que hay, porque básicamente ahora mismo había un gobierno dirigido por un ex militar y todo tecnócratas. Y parece que claramente van a formar gobierno este nuevo partido junto con los socialdemócratas de toda la vida y quizá con el partido este anterior que he nombrado, ITN, Hay tal pueblo. Y eso puede desbloquear ciertas cosas, como el tema de las conversaciones con Macedonia del Norte para que entre a la Unión Europea, y en general que haya un gobierno estable que avance con principalmente la política anticorrupción, que generar una oficina anticorrupción, como por ejemplo creo que hubo en Rumanía, que sea más independiente y que tenga capacidad de procesar este tipo de casos. Y eso es todo. Pues eso es todo. Sí, no sé si queréis volver a lo anterior, yo tengo alguna cosa. Quiero decir, lo que tengas está bien sacarlo, Ángel. Sí. Vale, creo que también es después el tema del Nord Stream 2, ¿no? Es decir, yo no sé hasta qué punto se puede hablar de que la campaña también va dirigida, no sé si a retrasar, evidentemente cancelar es imposible, ¿no? Digo yo, porque eso ya está construido y sería una inversión, pues eso, que tirada al traste. El tema es que se tiene que activar y Estados Unidos ha conseguido presionar suficiente, parece, como para que al menos pausarlo. Y ahora además tenemos nuevo gobierno en Alemania, como habéis dicho, y en exteriores tenemos a los Verdes, que es un partido muy favorable a la OTAN, a la centralidad de esto para la seguridad europea. Y ya sabemos, bueno, los Verdes han tenido experiencia de gobierno y han tenido experiencia precisamente con esto de la OTAN, con el bombardeo de Serbia, Kosovo, no recuerdo muy bien, pero la intervención en el 90 y pico, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto podemos ver un giro de la política exterior. Evidentemente no va a ser algo brusco, yo creo, pero es verdad que con Scholz, a diferencia de con Merkel, que es una persona más pragmática, Merkel habla ruso, y ahora, sin un interlocutor tan directo con Putin, yo creo que las cosas con Alemania pueden debilitarse en la relación. Sí, yo creo que sí, yo también lo creo. Desde luego, sea cual sea el nuevo gobierno alemán, que no lo he mirado todavía, sé que ya tenemos gobierno, ¿vale? Pero no lo he estado checando todavía. No es Merkel y no es Schröder, desde luego. Así que hay que ver. Desde luego no parece que las relaciones entre Alemania y Rusia vayan hasta pasar por su punto álgido. También, como tú dices, creo que es muy tarde para parar el Nord Stream 2 a estas alturas. O sea, ya está construido, ya está ahí. Simplemente, literalmente, el último retraso que ha habido ha sido por una cuestión legal. Realmente un tecnicismo legal que lo han usado para paralizar el proceso durante unas semanas. Pero vamos, tampoco nada que vaya a tener el Nord Stream a estas alturas. Simplemente ha sido muy coincidente y conveniente con el resto de la crisis general que está viendo el resto de Europa. Nos están preguntando por ahí sobre Turquía, su papel en Ucrania y sus relaciones con Rusia, así que también podemos hablar un poco de eso ahora. ¿Y qué más iba a decir yo? Sí, de todas formas hay otra cuestión que me gustaría revisar, porque todavía no lo he hecho, del documento que han publicado hoy sobre el gobierno de coalición, que es porque me ha parecido leer un poco sobre en Twitter, pero tampoco
Sí, todavía no he mirado yo mismo allá. Que sobre cómo estaba la perspectiva de Alemania respecto al uso de armas nucleares, el nuclear sharing de la OTAN, no me sale ahora como la traducción castellana, ya lo siento. Que iban a hacer algunos cambios en ese aspecto y que podrían unirse también como observadores al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, como ya dice Noruega, si no recuerdo mal. Porque eso también afecta a su posición dentro de la OTAN y su relación con Rusia, son cosas importantes. Al fin y al cabo, como mencionaba antes Miriam, lo que dijo Stoltenberg recientemente sobre que quizá se podrían poner armas nucleares estadounidenses cuando le preguntaron al respecto en Europa, y eso tanto molestó a los rusos, la posición del nuevo gobierno alemán respecto a todo esto será importante. Bueno, y luego no sé si queréis añadir algo más sobre esto, Miriam, sobre Alemania y Rusia. No, bueno, vamos a ver, pero yo también creo que no van a ser las mejores relaciones, por lo menos por ahora. Y además es que exteriores lo tienen los verdes, que han sido bastante beligerantes, han apoyado bastante a Zelensky, también hubo críticas hacia su gobierno, pero básicamente tienen bastante buenas relaciones con los ucranianos. Se han mantenido reuniones y todo este tipo de cuestiones, con lo que no creo que vayan a tener una actitud demasiado positiva hacia Moscú. Pero bueno, veremos a ver lo que va ocurriendo. Nos hacen algunas preguntas sobre que si Ucrania está movilizando tropas al Donbass o cómo podría impedir Rusia una ofensiva de Ucrania en el Donbass. Si quieres comentar esto rápidamente, Miriam. Sí que está habiendo también acumulación. De hecho, hace unas semanas fue un episodio un poco complicado porque los ucranianos intentaron tomar o llegaron a tomar durante un tiempo un nuevo asentamiento cerca de la línea de contacto. Entonces, bueno, sí que hay movimientos en ese aspecto. Es decir, los ucranianos también necesitan hacer ciertos movimientos para tener una motivación, ¿no? O sea, son 7 años de conflicto y necesitan de alguna manera, pues, no sé, ver algún tipo de avance hacia algún lado. Ahora mismo la organización del ejército ucraniano debería, o por lo menos se espera que fuese mejor que en 2014. Tienen más armamento, están más preparados. Ya, hubo batallones, cuando eran guerra entre batallones y batallones, los ucranianos defendieron bastante bien. Lo que pasa es que después llegaron más batallones de la otra parte. Quiero decir que tampoco es que ahora mismo fueran a perder si no hubiera otro elemento exterior que se metiese en ese conflicto, ¿no? Pero sí que supongo que necesitan algún tipo de esos movimientos para tener un poco de moral en las tropas. La cuestión es que hasta cuál va a ser el punto de no retorno, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque se habló mucho también de que utilizaron unos sistemas de misiles de Estados Unidos por primera vez, utilizaron el dron, es decir, vemos una tendencia de que están viendo hasta qué punto pueden, porque diplomáticamente el ministro de Exteriores Kuleva dijo que no están preparando ninguna ofensiva en Donbass, que eso es mentira y que es desinformación rusa. Entonces, si partimos de esa base, lo que están haciendo es un poco tentar a ver hasta qué punto, hasta dónde pueden llegar o no, entiendo yo. Todo esto mientras, claro, al final la cuestión básica en la que insisten es Minsk y la implementación de Minsk. Entonces, pues bueno, veremos lo que pase ahí, veremos si Alemania con el nuevo gobierno fuerza o presiona para que Minsk se implemente de una vez, y lo que hace Francia. Pero lo que está claro, lo que Rusia en teoría quiere es Minsk y que se deje de armar a Ucrania. Y por cierto, los acuerdos de Minsk han sido avalados también por la ONU. Quiero decir que no se trata, que por mucho que yo o nosotros y los ucranianos en sí lo vean como algo perjudicial, es un documento bastante legal y bastante aceptado en la comunidad internacional. Y, bueno. Yo estaba pensando quizá de hablar algo más de Bielorrusia. Antes de eso, si me permite, voy a contestar rápidamente lo que decían de Turquía, lo que preguntaban antes. Dos cosas muy rápidas, básicamente. Turquía es un socio militar crecientemente importante para Ucrania.
en ambas direcciones, ¿vale? Vimos el primer uso de sus famosos drones Bayraktar TV2 en el Donbass hace un mes, más o menos, si no recuerdo mal, Miriam. Sí. Que ya solo eso ya es una señal de la importancia que tiene Turquía. Ahora bien, esto es dentro del juego general que se tiene en Turquía y Rusia en todas partes. O sea, como lo que hemos visto en el Cáucaso, lo que hemos visto en Siria, lo hemos visto en Libia. Hemos visto continuamente como Turquía le busca las cosquillas a Rusia y Rusia se las busca a Turquía igualmente. En distintos escenarios, en una competición, pero es una competición hasta cierto punto ordenada y dentro de unos límites que ambos tienen marcados a base de continuas reuniones entre Erdogan y Putin, porque solo quiero señalar que en los años 2020 y 2019 Erdogan y Putin fueron los dos, o sea, fueron el mandatario del otro, el mandatario extranjero con el cual el otro más veces se reunió, y con más veces habló, porque era una llamada continua. Bueno, no recuerdo si es el caso de Putin para 2020, porque creo que pudo haber sido Lukashenko, porque también hubo llamadas de sobra en ese sentido. Pero vamos, sí que han sido hablan continuamente, es lo que quiero decir. Vaya, hay un contacto continuo entre las delegaciones turcas y rusas a todos los niveles para tratar las distintas crisis en las que ambos están involucrados. Por lo tanto, más allá de esto, ¿cuál es el papel de Turquía en Ucrania? Pues principalmente Turquía busca ampliar su influencia y conseguir todos los acuerdos comerciales beneficiosos que puede encontrarse, y Ucrania está deseoso de tener socios, todos los socios posibles con los cuales pueda mejorar su posición y desde luego plantar cara a Rusia. Vale, más preguntas que nos hacen. Ahí podemos ver quizá hasta cierto punto un cambio del escenario a través de la introducción de nuevo armamento que cambie la situación. Yo quiero aquí un poco matar el mito del Bayraktar, ¿vale? Uh-huh. Sí, funcionó muy bien en Nagorno-Karabaj. Sí, funcionó bastante bien en Libia, aunque notablemente peor, ¿vale? Y sí, tuvieron un uso extensivo en la campaña de Idlib de 2020. Más allá de eso, no son un arma milagrosa, ¿vale? No son un arma fantástica que te dé la vuelta a un conflicto por ella misma, como los turcos han querido vender. En Armenia hubo una serie de elementos varios, ¿vale? Entre ellos el uso de tácticas muy interesantes por parte de los azeríes durante el transcurso de la guerra de Nagorno-Karabaj y la superioridad abrumadora en prácticamente todos los ámbitos militares que tenían los azeríes en general, que permitió que los drones fuesen pues un elemento protagonista y desde luego un elemento con el cual poder retransmitir, porque creo que esa fue la importancia mayor que tuvieron los drones realmente. Fueron los grandes testigos de la guerra los que pudieron permitir que el gobierno azerí tuviese continuamente vídeos de propaganda mostrando cómo atacaban a posiciones armenias, cómo avanzaban en el territorio, etcétera, 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 cosa que los armenios no tenían en ningún momento. Y yo creo que eso fue también el por qué se ha ganado tanto esa fama, por ver más que por una efectividad real. Y como están diciendo en el chat, una cosa es Armenia y los sistemas antiaéreos que tengan los armenios, en Nagorno-Karabaj especialmente, donde pudimos ver claramente que los armenios estaban a medias tintas durante la mayor parte del conflicto, porque los tuvieron, salvo en escasos momentos, no parecieron estar por la labor de usar todos los recursos que tenían a su disposición, por las razones. Las razones pueden ser muchas, no vamos a entrar ahí porque normalmente la guerra en Nagorno-Karabaj es algo que hemos hablado mucho y que requeriría otro capítulo aparte, nuevamente, para hablar de ello. Pero lo cierto es que yo no creo que en ningún caso la introducción de armamento turco en Ucrania vaya a producir un cambio semejante. Se ha hablado siempre lo mismo, que si los Javelin estadounidenses, que si los Bayraktar turcos, que si ahora le van a vender Stinger. No hay armas milagrosas, ¿vale? Hay armas que te dan capacidades y te dan unas ventajas estratégicas, pero te digo lo siguiente. Si los rusos están por la labor de intervenir en algún momento, dale las armas que quieras a Ucrania. Les harán sangrar más o menos, pero da igual. Leo mucho estos días, el ejército ucraniano de hoy no tiene nada que ver con el ejército ucraniano de 2014, es cierto. Totalmente cierto. El ejército ruso tampoco. Sí. Es como cuando escuchaba yo en 2015 que el ejército ruso en 2015 no era en absoluto lo que era el ejército ruso en 2008 cuando Georgia.
en absoluto. Es otra bestia, totalmente diferente. Y eso solo ha seguido profundizando desde estos años. Es un cambio, es un reto cada vez más profesional, cada vez mejor equipado, cada vez con mejor tecnología y con un equipo modernizado a gran escala. Los rusos están haciendo una inversión enorme en ese sentido. Y obviamente es una de las principales fuerzas armadas del mundo. Por mucho que Ucrania se arme hasta los dientes, que está en su derecho a hacerlo, si considera que es necesario, eso no va a cambiar que si los rusos deciden intervenir les van a pasar por encima. Es así de simple. La única manera en la cual Ucrania puede asegurarse que no perder más territorio entre Rusia es que ponerle una base estadounidense ahí. Y el día en que vayan a firmar una base estadounidense ahí, los rusos entran. El día antes. Porque no van a permitir que, como estaban diciendo antes, creemos aquí que Estados Unidos firmaría alegremente que Rusia estableciese una base militar en México. No va a ocurrir. Y puede gustarnos más, puede gustarnos menos, puede parecernos más justo o injusto para los países que no son grandes potencias el poder decidir o no cuál es el futuro, pero las cosas son así. Las grandes potencias son grandes potencias por algo y porque tienen la capacidad de moldear la situación en su periferia geopolítica y en sus zonas de influencia. Y lo siento mucho, especialmente para nuestro ucraniano en el chat, que claramente no le gusta mucho la situación y no parece no ser el mayor fan de Rusia. Puedo entenderlo perfectamente, no lo cuestiono en absoluto. Pero Rusia va a seguir teniendo una influencia enorme en Ucrania y va a seguir queriendo que las cosas sean de determinada manera y no se va a poder ignorar a Rusia nunca. Nunca. Sí, eso es. O sea, es decir, la vinculación entre Rusia y Ucrania, sea mejor, sea peor, va a existir siempre. O sea, es inevitable. Lo que decía respecto a los drones, no sé si quizá Etiopía podría ser un ejemplo de lo contrario, de que no sirven para... Sí, pues me viene perfectamente, sí, pero como hemos hablado un poco de Etiopía ahora dentro un poco, pues también podemos mencionarlo después, ¿no? Pero sí, precisamente Etiopía es ejemplo claro. El ejército etíope ha gastado todo el dinero del... A ver, tampoco tanto, ¿vale? Porque estamos hablando de un país, es una potencia, pero es potencia africana, lo cual tiene sus límites en lo que puede gastar o no gastar. Pero ha hecho un esfuerzo importante de modernización y de compra de equipamiento para seguir perdiendo. O sea que es así decirlo. Las TDF son una fuerza principalmente de infantería, con una motivación, una moral súper alta y con unos generales muy buenos. Eso no te va a negar en ningún momento. Pero siguen siendo una fuerza mayormente de infantería. Y le están pegando una paliza al ejército etíope. No hay otra manera de decirlo. Quiero decir, es un ejército más grande de África, tenía los mayores presupuestos en defensa de África, al menos del África subsahariana, desde luego, y que tenía unas capacidades militares generales que no son comparables con lo que podría hacer lo que primero una guerrilla y luego un ejército formal, como son los TDF ahora mismo. Teniendo esto en cuenta, es la demostración clara. Tú puedes tener los medios que quieras, pero si el otro no tiene motivación y tiene buenos generales, vas a acabar perdiendo. No sé si también respecto a eso, el hecho de que, pues eso, los tigray sí que han sabido desplegar un ejército mucho más amplio y por lo tanto los drones no son tan efectivos. No sé si eso que apuntaban algunos es correcto. Yo creo que eso hay algo de eso, ¿vale? No vamos a negar de que, por ejemplo, quiero decir, no estamos cuando hablamos del conflicto etíope nuevamente, algo que la gente parece no entender a veces es que es la escala del mismo. Las dimensiones. Las dimensiones, sí. Estamos hablando de una guerra en la cual hay cientos de miles de combatientes en ambos bandos. ¿Veis? Así, quiero decir, es algo que la gente, a veces, hasta hacemos cosas como publicar este vídeo reciente de los prisioneros de guerra, las afueras de Mekelle, la gente no entiende las dimensiones. Pero estamos hablando de una guerra de cientos de miles de combatientes. No es un conflicto limitado en el sentido de en números, como pueda ser en general cualquiera de los otros que hemos podido estar viendo estos últimos años. Nagorno-Karabaj, por mucho que fuese una guerra bastante intensa, seguía siendo una guerra en la cual había... No creo que llegasen los 100.000 combatientes entre ambos bandos, de ningún modo. Aquí, cualquiera de los dos bandos tiene más de 100.000 combatientes. Ya solo por esa dimensión. Y puedo decirlo, y digo Nagorno-Karabaj, te digo Libia, o te digo la mayor parte del recorrido de la guerra de Siria. No es lo mismo, no es el mismo tipo de conflicto y por lo tanto la introducción de, qué sé yo, 5 drones, 10 drones, 15 drones, no va a cambiar el conflicto. No va a cambiar el conflicto. Y por lo tanto, yo, bueno, es que no quiero saltar ya a hablar de Etiopía por si acaso queremos decir algo más del tema de ucraniano.
No sé, porque veo que todavía hay algunas preguntas más por ahí. No lo sé porque no he estado mirando demasiado. Que bueno, si queremos que haya alguna posibilidad de que Ucrania se federalice, yo, pues, posibilidades. Y sí, creo que simplemente esa sería la última. No sé si quieres decir algo sobre eso, Miriam, si tú crees que existe alguna posibilidad de que Ucrania se federalice. Existir existe. A ver, dijo que quería un poco trasladar pues instituciones hacia otras regiones de Ucrania, pero es que, a ver, hay, aparte de la minoría étnicamente rusa de Ucrania, hay otras, hay polacos, hay búlgaros, hay moldavos, hay rumanos. Es un poco problemático, porque esos países suelen quejarse al gobierno de Kiev de cuestiones y suelen presionar a través de los húngaros, por ejemplo, que el gobierno de Hungría es bastante, ¿cómo decirlo?, es bastante estricto con Ucrania cuando se trata de la minoría húngara en Transcarpatia, bastante, es decir, a todo nivel. Y bueno, o sea, al final es que Ucrania lo tiene un poco difícil en ese aspecto. Y de hecho, según la ONU, el gobierno ucraniano no está respetando los derechos de esas minorías. Eso es un informe que dice la ONU. Entonces, ¿qué puede pasar? Sí, que sería beneficioso para Ucrania. Pues no lo sé. Pero bueno, sí, Zelensky dijo algo así en ese sentido. Pero yo por ahora mismo no lo veo. Porque es que Ucrania, a ver, es un país, es bastante diferente. O sea, al final es un país muy grande, grandísimo. Lo que pasa es que a veces lo vemos debajo de Rusia y claro, cualquier país que esté cerca de Rusia va a parecer siempre muy pequeñito, pero Ucrania es un país muy grande, con tendencias diferentes, con minorías, con... Entonces, es el segundo país más grande de Europa, al fin y al cabo. Por eso. Entonces, pues, yo qué sé, una persona del oeste pues tiene una percepción muy diferente a una persona a lo mejor del sur de Ucrania. Porque más allá de que de este a oeste, ¿no? Que sí, evidentemente hay una diferencia, pero hay otras tendencias. Hay gente, por ejemplo, en Odessa que sin estar de acuerdo con lo que hace Rusia o la anexión de Crimea, porque hay que entender también una cuestión, o sea, son países vecinos. Me refiero ya son gente que tuvo relación siempre, que se llevaron muy bien, que hablan el mismo idioma, aunque ahora el estatus del ruso en Ucrania sea una cuestión también problemática. Y hay gente que es muy ucraniana y defiende buenas relaciones con Rusia. Hay gente que en Ucrania que seguramente le gustaría estar dentro de Rusia o tener una vinculación todavía mayor que la que puede tener Bielorrusia. Hay otra gente que prefería estar en la OTAN. Por ejemplo, salió una encuesta de que el 56% o algo así apoyaría entrar en la OTAN. O sea, hay muchas tendencias, por eso también es tan problemático. A ver cómo bloques de unos contra otros, dos bloques, me parece que no es acertado, porque es lo que te digo, tú en Odessa conoces a gente que está en contra de lo que pasó con Crimea, pero que te lo dice en ruso, no te lo dice en ucraniano. Y que critica también que, bueno, que ahora se imponga el ucraniano de esa manera y gente que ve insuficiente esa medida, que preferiría que el ucraniano, o sea, quiero decir, entonces de ahí, con esta situación, hablar de una federación en la que probablemente en ciertas zonas minorías intentarían controlar esas provincias, pues es un poco, no sé, problemático, pienso yo, ahora mismo en Ucrania, dentro de años no lo sé. Sí, ciertamente es muy complicado en general. Bien, pues creo que con esto vamos a terminar ya con Ucrania porque básicamente creo que cualquier otra cosa ahora mismo sería dar vueltas en círculos un poco. Sí.